Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al momento y lugar que me estén viendo. Muy emocionada y contenta porque hoy comenzamos a compartir un nuevo libro y este es el turno de este libro que a mí me parece fascinante, El budismo esotérico de Sinet, las enseñanzas secretas de Oriente. Es un libro que para mí, bueno, lo descubrí hace mucho tiempo, hace varios años, más de 20. Me lo recomendó mi amado profesor de yoga, alquimia, tai chi, meditación, bueno, mi profesor de familia japonesa. En ese momento siempre lo cuento, cuando lo leí la primera vez no entendí nada, y me dijo, bueno, Patri, déjalo el libro, ya va a llegar el momento donde lo quieras volver a agarrar o no, y toda esa información que tiene la integres y lo quieras leer, y el momento llegó. Lo leí hace un tiempito y ahora decidí compartirlo por acá, así que espero que les guste. Tiene 12 capítulos. Bueno, hoy vamos a comenzar con el prefacio y les leo el resto de los capítulos para que ya tengan una idea de qué se trata. Primer capítulo, los instructores esotéricos. El segundo, la constitución del hombre. El tercero, la cadena planetaria. Fíjense qué temas. El cuarto, los períodos del mundo. Quinto, el Devachan. Sexto, Kama Loka. Séptimo, la oleada humana. El octavo, el progreso de la humanidad. Noveno, Buda. Décimo, el Nirvana. Undécimo, el universo. Duodécimo, revista de la doctrina. Bien, ahora con el prefacio vamos a tener un poquito, nos vamos a acercar un poquito a lo que quiere contarnos este libro, y ahí comenzamos. Las enseñanzas comprendidas en el volumen presente inundan de luz las cuestiones relacionadas con la doctrina budista, que han llenado de perplejidad, a los escritores que se han ocupado de esta religión, y ofrecen por vez primera al mundo una clave práctica para el significado de casi todo el antiguo simbolismo religioso. Más todavía, una vez propiamente comprendida la doctrina esotérica, se verá que posee razones poderosísimas para que todo pensador serio le conceda su atención. Sus principios no nos son presentados como la invención de algún fundador o profeta. Su testimonio no está basado en ninguna escritura. Sus opiniones acerca de la naturaleza han sido desarrolladas gracias a los trabajos de una serie inmensa de investigadores, calificados para su obra por la posesión de facultades y percepciones espirituales de un orden mucho más elevado que las pertenecientes a la humanidad ordinaria. Con el paso de los tiempos, la masa de conocimiento así acumulados, concernientes a los orígenes del mundo y del hombre y a los destinos postreros de nuestra raza, referentes también a la naturaleza de otros mundos y a estados de existencia diferentes de los que pertenecen a nuestra vida presente, comprobados y examinados en cada uno de sus aspectos y constantemente sujetos a minucioso examen, ha llegado a ser considerada por sus custodios como constituyendo la verdad absoluta en lo que se refiere a las cosas espirituales, al estado real de los hechos en las vastas regiones de actividad vital más allá de esa existencia terrena. Ahora me acordé, lo que tiene esta lectura es que las oraciones son bastante largas, en general no hace oraciones cortas, entonces uno tiene que estar como muy concentrado, porque en esa oración larga va haciendo como pequeñas aclaraciones, entonces uno no tiene que perder el foco de lo que está contando, que es lo que me pasó, creo, la primera vez que lo leí. Así que bueno, vamos a ir leyéndolo lento. En todo caso se puede ir pausando el video y ahí nos vamos deteniendo donde cada uno quiera.
La filosofía europea ya se refiere a la religión o a la metafísica pura, se ha visto sujeta durante tanto tiempo a la falta de seguridad en las especulaciones que traspasan los límites de la experimentación física, que los pensadores prudentes apenas si consideran ya como objetivo razonable de investigación la verdad absoluta acerca de los temas espirituales. Pero en Asia han adquirido otros hábitos de pensamiento. La doctrina secreta, que en extensión considerable tengo la oportunidad de exponer, es considerada no solo por sus partidarios, sino por gran número de los que nunca han esperado conocer otra cosa de ella, sino saber que existe como una mina de conocimiento por completo dignos de fe, de los cuales todas las religiones y filosofía han derivado lo que poseen de verdad y con las que toda religión debe coincidir, si pretende ser un modo de expresión de la verdad. Me aventuro a decir que lo que en este libro expongo es de una gran importancia para el mundo, por cuanto creo que aquella pretensión puede ser sustanciada. No digo que dentro de los límites de este libro pueda probarse la autenticidad de la doctrina esotérica. Semejante prueba no puede presentarse por ningún proceso de argumentación, sino solo por el desenvolvimiento en cada individuo de por sí de las facultades requeridas para la observación directa de la naturaleza en la senda indicada. ¿Vieron cómo siempre habla de esto de la observación, o sea, de la experiencia, ¿no? Más allá de la lectura? Pero esta conclusión, prima facie, o sea, de primera, de principio, puede ser determinada por la importancia que tenga para el individuo las opiniones que se van a exponer acerca de la naturaleza y por las razones que existen para confiar en los poderes de observación de aquellos que me las han comunicado. Supondremos que la magnitud misma de la presente pretensión en favor de la doctrina esotérica hace salir este acerto fuera de la región de las investigaciones a que se refiere su título, investigación referente al significado real e interno de la religión definida y específica llamada budismo. El hecho es, sin embargo, que el budismo esotérico, aunque en modo alguno divorciado de relaciones con el budismo exotérico con X, no debe concebirse como constituyendo un mero imperio, una escuela central de cultura en el vórtice del mundo budista. En la proporción en que el budismo se retira a las internas de su fe, se las encuentra estas en las internas de otras creencias. Las concepciones cósmicas y el conocimiento de la naturaleza, sobre las cuales no solo descansa el budismo, sino que constituyen el budismo esotérico, constituyen del mismo modo el brahmanismo esotérico. Y la doctrina esotérica es así considerada por todos los sectarios iluminados, que lo pone entre comillas, en sentido budista, de las creencias como la verdad absoluta en lo concerniente a la naturaleza, al hombre, al origen del universo y a los destinos hacia los cuales sus habitantes tienden. Al mismo tiempo, el budismo exotérico, con X, ha permanecido en unión más íntima con la doctrina esotérica que cualquiera de las otras religiones populares. La exposición de la ciencia interna presentada a los lectores ingleses de hoy en día se asociará, por tanto, irresistiblemente por sí misma con los bosquejos familiares de las enseñanzas budistas. Comunicará ciertamente a estos una significación viviente, que en general parece faltarles, pero esto mismo contribuirá a hacer que la doctrina secreta sea más convenientemente estudiada en su aspecto budista, aspecto además que ha sido tan fuertemente impreso
sobre la misma desde los tiempos de Gautama Buda, que aunque la esencia de la doctrina date de una antigüedad muchísimo más remota, el colorido budista ha penetrado su sustancia por completo. Lo que yo voy a presentar ante el lector es budismo esotérico, y para estudiantes europeos que por primera vez le conozcan, resultaría como improcedente cualquier otra designación. La exposición de las doctrinas que trato de presentar debe ser considerada por el lector en su conjunto antes de que pueda comprender el por qué los iniciados en la doctrina esotérica consideran como de asombrosa magnitud la concesión que implica la revelación presente del bosquejo general de esta doctrina. Sin embargo, este sentimiento se comprende fácilmente considerando lo muy sagrado que han sido siempre las íntimas y vitales verdades de la naturaleza para sus antiguos custodios. Hasta el presente, esta santidad ha prescrito su ocultación absoluta del rebaño profano. Y en todo aquello en que este sistema de ocultación, tradición de siglos innumerables, va viendo en la actualidad abandonado por el nuevo sistema que indica la aparición de este volumen, será visto con sorpresa y con pena por un gran número de discípulos iniciados. El someter a la crítica, que puede ser a veces torpe e irreverente, doctrinas que hasta el día han sido consideradas por tales personas como de importancia verdaderamente majestuosa para que se hable de ellas, excepto en circunstancias de apropiada solemnidad, les parecerá una terrible profanación de los grandes misterios. Considerando este libro bajo el punto de vista europeo, sería poco razonable el esperar que pueda librarse de la acostumbrada dureza con que las ideas nuevas son tratadas. Y las convicciones especiales o el fanatismo vulgar pueden hacer que algunas veces, en el caso presente, tal conducta se torne en particular hostil. Y aunque a pesar de todo esto, el dar a luz tales conocimientos sea cosa natural para los expositores europeos como yo, será mirado con un gran dolor y disgusto por sus más antiguos y regulares representados. Con pena apelarán a la sabiduría de la regla sancionada por el tiempo, que en el antiguo y simbólico estilo prohíbe a los iniciados arrojar margaritas a puercos. Tengo otro autor que dice arrojar joyas a chanchos, creo, ¿no? Cuando uno, digamos, da a conocer algo o muestra algo en oídos que no están preparados, ¿no? No se ha permitido, felizmente, según creo yo, que la regla rigiese por más tiempo en perjuicio de todos aquellos que, a pesar de estar todavía muy lejos de ser iniciados en el culto sentido de la palabra, han llegado probablemente a estar en disposición, por la pura fuerza de la cultura moderna, de poder apreciar tal concesión. Parte de las materias contenidas en las páginas que siguen fueron primero publicadas en forma fragmentaria en el Theosophist, revista mensual publicada en Madrás por los directores de la Sociedad Teosófica. Como casi todos los artículos a que me refiero han sido escritos por mí, acá habla el autor, obvio, ¿no? No he vacilado en ensamblar porciones de los mismos en el volumen presente, cuando sí ha convenido. Así se ha obtenido cierta ventaja, mostrando cómo las separadas piezas del mosaico, por vez primera presentadas al público, se ajustan naturalmente a sus lugares respectivos en el ya concluido pavimento. La doctrina o sistema en la actualidad revelada a grandes rasgos ha sido tan celosamente guardada hasta ahora que ninguna clase de investigaciones literarias, aunque hubiesen escudriñado la India entera, hubiera podido dar a luz la menor partícula
de las doctrinas aquí reveladas. ¡Wow! Eso lo hace más interesante que diga eso, ¿no? Han sido por fin dadas al mundo por la libre voluntad de aquellos en cuya custodia hasta hoy han permanecido. Nada hubiera podido arrancarles la primera letra de la misma. Después de leer estas explicaciones, es como su actitud en general respecto de sus actuales revelaciones o a su reticencia anterior podrían criticarse o tan siquiera comprenderse. Las opiniones acerca de la naturaleza, ahora expuestas, son de todo punto extrañas para los pensadores europeos. La manera de proceder de los graduados en las ciencias esotéricas, resultado de su larga intimidad con estas opiniones, debe ser considerada en relación con el alcance peculiar de la doctrina misma. En cuanto a las circunstancias gracias a las cuales estas revelaciones fueron por vez primera presentadas en el Theosophist y ahora contempladas y expuestas, como verán nuestros lectores, basta decir por el momento que la sociedad teosófica, por medio de la cual y gracias a mi relación con la misma, han venido a mis manos las materias contenidas en este volumen, debe su establecimiento a ciertas personas que se encuentran entre los custodios de la ciencia esotérica. Acá está contando una relación entre este libro, el budismo esotérico, y la filosofía teosófica, ¿no? La ciencia o la sociedad teosófica. La información que se da por fin a luz en beneficio de los que están en estado de recibirla, se ha decidido se presentase al mundo por medio de la sociedad teosófica, desde la fundación de la misma, y solo circunstancias posteriores me han indicado a mí como el agente por cuyo medio esta comunicación podía hacerse de un modo conveniente. Claro, la teosofía, si mal no recuerdo, fue fundada por Madame Blavatsky, allá por el 1800 y pico, un personaje realmente muy curioso, Madame Blavatsky, una adelantada a su época, y hay mucha literatura que creo que también vamos a compartir en este canal. Bueno, permítase añadir que no me considero como el único expositor de la verdad esotérica para el mundo externo durante estas crisis. Estas enseñanzas constituyen la aparición, en lo que al conocimiento filosófico se refiere, de las relaciones que con el mundo externo han sido establecidas por los custodios de la verdad esotérica, por mi conducto, y solo por razón de los actos e intenciones de estos instructores esotéricos que decidieron obrar por medio de mí. Es por lo que poseo cierto determinado conocimiento. Pero en diferentes sentidos, algunos otros escritores han emprendido, al parecer, la exposición en beneficio del mundo, y según creo en armonía con un vasto plan, del cual este volumen es una parte, de las mismas verdades que bajo otros aspectos tengo la misión de revelar. Probablemente la gran actividad existente hoy da en las especulaciones literarias referentes a problemas que trascienden los límites de la ciencia física, puede también, en cierto modo, haber provocado aquella conducta por parte de los grandes depositarios de la verdad esotérica, de la cual mi propio libro es ciertamente una manifestación. Por otra parte, el ardor en la actualidad demostrado en las, y pone comillas, investigaciones psíquicas por los hombres distinguidos y cultísimos que están a la cabeza de la sociedad que se dedica en Londres a tal objeto es, según mi íntima convicción, conociendo como conozco algo respecto del modo como las apariciones espirituales del mundo están secretamente influidas por aquellos cuyos trabajos se verifican en ese departamento de la naturaleza, el evidente fruto del esfuerzo paralelos a los que más directamente me conciernen. Solo me resta hacer constar, respecto del tratado que a continuación viene,
que no tengo la menor pretensión en lo que se refiere a la perfección del lenguaje con el que está expuesto. Una mayor familiaridad con el vasto y complicado esquema de la cosmogonía revelada sugerirá indudablemente perfeccionamientos en la fraseología empleada en su exposición. Acá es lo que yo decía al principio, que quizás en otro momento cuando lo comencé a leer o lo leí por primera vez me costaba mucho comprender debido a que tiene muchas palabras, muchas oraciones o muchos, sí, diría muchas palabras que no las tenía, no estaba muy familiarizada. Entonces no se preocupen si es la primera vez que escuchan, leen este texto, que puede ser que haya un poco de confusión, pero bueno, por algo están acá escuchando. 2 años hace, ni yo ni ningún otro europeo conocíamos el alfabeto de la ciencia expuesta aquí por primera vez, bajo una forma científica o por lo menos sujeta a unas tentativas en esta dirección, la ciencia de las causas espirituales y de sus efectos de la conciencia suprafísica de la evolución cósmica. Aunque las ideas habían empezado a ofrecerse al mundo con un disfraz más o menos embarazoso de místico simbolismo, no se había intentado hasta hace 2 años por ningún instructor esotérico presentar la doctrina en su clara pureza abstracta. Está contando que hace muy poco que se empezaron a revelar estas doctrinas. A medida que progresaba mi propia instrucción en este sentido, he tenido que inventar frases y sugerir palabras como equivalentes a las ideas que a mi mente se presentaban. Disto mucho de estar convencido de que en todas ocasiones he forjado las mejores frases posibles, ni que he encontrado las palabras más claras y expresivas. Por ejemplo, al principio de la obra, nos vemos ya en la necesidad de dar algún nombre a los varios elementos o atributos de que se compone el ser humano completo. Elemento sería una palabra imposible de usar, por razón de la confusión que se originaría a causa del uso que de la misma se hace en otros sentidos. Y lo menos sujeto a objeciones me ha parecido ser la palabra principio. Si bien para un oído educado en las sutilezas de la expresión metafísica, este término sonará de un modo muy poco satisfactorio en algunas de sus presentes aplicaciones. Muy posible es que andando el tiempo, la nomenclatura occidental de la doctrina esotérica se desenvuelva mucho más de lo que yo he construido ya de un modo provisional. La nomenclatura oriental es mucho más perfecta, pero el sánscrito metafísico, ese es idioma antiguo, ¿no? Sánscrito, para embarazar penosamente al traductor, aunque la culpa, según mis antiguos indios me aseguran, no es del sánscrito, sino del lenguaje en el que pretenden expresar en la actualidad la idea sánscrita. Es como si no existiesen hoy en día palabras para poder traducir este idioma tan antiguo. Y él está tratando de decir que intentó tratar de aproximarse a esta idea que le bajaba y tratar de escribir lo más similar posible a la idea. En ocasiones encontraremos que con el auxilio del griego, que nos es familiar, puede asimilarse mejor la nueva doctrina, o más bien la primitiva doctrina, tal como ha sido recientemente revelada, de lo que en Oriente se ha supuesto era posible. Bien, y hasta acá hemos finalizado el prefacio. Les agradezco muchísimo compartir este libro conmigo en estos encuentros. Me siento muy, muy honrada de poder hacerlo y nos estaremos encontrando para compartir el primer capítulo. Muchísimas gracias, que tengan una excelente jornada y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Chau, chau.